Estamos de regreso y quisiera leer Hebreos 3, versículo 1, que nos dice: por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que le constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Y Hebreos 4:14 nos dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Y cuando empezamos a leer los evangelios, vamos a encontrar esta palabra profesión y va a salir en varias ocasiones. Y cuando nosotros la escuchamos, lo primero que acontece, pastor, o la primera vez que yo la leí, es traer la profesión y llevarla a una definición a como la tiene definida el mundo, que básicamente es, si nosotros vamos al diccionario, tiene que ver con aquella labor que nosotros hacemos o nos dedicamos y recibimos una remuneración. Pero para nosotros alcanzar un nivel de profesional, necesitamos transicionar por todo un camino de diferentes estudios. Eso llámese entrar al kinder, después ir a preescolar, son 3 años, después estar los 6 años en la primaria, después estar los 5 años en la secundaria, y muchas veces, en lo que respecta a Nicaragua, por lo menos, llegar a 5º año de alguna manera hace que ya muchos ya no continúen hacia la universidad, sino que se quedan ahí y comienzan a ejercer diferentes labores, pero nosotros consideramos que alguien profesional, o así lo ponemos, es aquel que termina con un título. Pero el entrar a la universidad ya no lo hace cualquiera, porque hay un sinnúmero de requisitos, un sinnúmero de cosas que se le solicitan a uno, y entonces ahí ya solo son unos cuantos. Y conocemos de personas que entran y no la terminan. Pero para alcanzar el título se necesitan 5 años más. Y ahora dicen, ya no basta tu título, ahora necesitas tener una especialidad. Entonces se habla de posgrado, 6 meses. Pero ya el posgrado está bien, pero se requiere más. Entonces se habla de una maestría. Entonces una maestría son 2 años más. Y después dicen, ahora necesitas un doctorado. Y un doctorado serían 2 años más. Entonces cuando nosotros empezamos a sumar 3, 9, luego está 14, después digamos los otros 5 años en la universidad, estamos hablando de 19, un año más de un posgrado, 20, 2 de la maestría, 22, y después del doctorado, 24. Y eso es una carrera que no es medicina, que la medicina sería más. Pero básicamente estamos hablando de 24 años para poder llegar a una condición que el mundo dice que alguien es profesional. Y eso puede traer frustración a algunas personas y puede traer gozo a otras. Por ejemplo, yo conozco muchas personas que dicen, ¿para qué voy a estudiar si todo este tiempo que voy a invertir no voy a poder producir todo lo que yo quiero? Y hay algunas personas que han optado por no estudiar y dedicarse a ejercer un oficio o desarrollar un negocio y justifican el no estudiar diciendo, hay personas que han llegado a tener éxito sin tener un título universitario. Ponen ejemplos famosos como Bill Gates, como el creador de Facebook también, Zuckerman. Entonces la pregunta es, ¿debemos de estudiar o no? ¿Debemos de profesionalizarnos o no? En el mundo tenemos la motivación de hacerlo porque creemos que van a haber recompensas detrás de todo eso, creemos que vamos a poder ser personas que desarrollemos una especialización en un área de nuestra vida. ¿Qué pasa en lo espiritual? Que es de lo que hoy estamos conversando. La palabra profesional nosotros la vemos también en la Biblia y la vemos a lo largo de varios versículos, no solamente en el libro de Hebreos, no solamente el escritor de Hebreos habla acerca de ser profesionales de la fe. Y es una palabra que tiene su origen en una profesión. La palabra profesión en el griego original habla acerca de poder profesar algo, explicar algo, poder predicar algo. Y de esa palabra profesar se deriva después la palabra profesional y profesión. Profesar es proclamar algo, y en este caso es el evangelio, las buenas nuevas. Profesar habla de hacer una declaración, y en este caso una declaración de fe.
Yo venía meditando un poco acerca de esa palabra, de ahí se deriva también la palabra profesor. Y es alguien que ha destinado su vida para profesar algo, es un profesor. Profesional de la fe. Yo creo que al igual que en el mundo se habla bien de alguien que llega a profesionalizarse, no desde los ámbitos del mundo, pero sí desde un punto de vista espiritual, Dios ve con agrado a aquella persona que ha tomado con cierta dedicación, con cierto empeño y con cierta disciplina el poder desarrollar su vida espiritual. Dios nos habla en la palabra que usted leyó, pastor, acerca de que tomemos con mucho gozo la profesión a la que nos hemos dedicado, y en este caso es la defensa de nuestra fe, el hablar de nuestra fe a otros, el vivir una vida de fe y que haya frutos también de esa fe. Quiero leer otro pasaje que también se encuentra en el libro de Hebreos y habla: mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Creo que nosotros como cristianos entramos en un proceso en el que comenzamos a tener una relación con Dios desde que nosotros tenemos ese acercamiento inicial a través de una iglesia, a través de una invitación, a través de un círculo de amistad, a través de cualquier acercamiento que hayamos tenido en el que alguien nos introdujo a un ambiente donde empezamos a conocer de Dios. Pero depende de cada uno de nosotros el poder desarrollarnos en esa profesión de fe. Depende de cada uno de nosotros poder, así como puso un ejemplo, ¿no?, que nos lleva hasta 20, 24 años, poder llegar a ser alguien que se diga ha alcanzado un nivel de profesionalismo, poder ser personas que nos va a llevar tiempo, poder llegar a ser personas que podamos ser capacitadas espiritualmente. En nuestra iglesia hemos estado hablando mucho acerca de ser ejercitados en el espíritu, acerca de poder ser capacitados en el espíritu, y que cada experiencia que nosotros tenemos dentro de la iglesia, ya sea de instrucción, ya sea de discipulado o ya sea de coinonía con las otras personas, está capacitándonos espiritualmente para poder ejercer ese llamado al que hemos tenido cada uno de nosotros. Y cuando estamos hablando ahorita de la palabra profesión o profesional, es importante por qué la estamos trayendo, y tiene que ver por la definición o la perspectiva que tenemos de ella. Porque nuevamente retomando esos 24 años que necesitaríamos, entonces nosotros creemos que es algo lejano, es algo difícil, es algo imposible de alcanzar, pero eso solamente tiene que ver con algo que nosotros tenemos en nuestra mente, porque cuando se trata de la parte espiritual y en el contexto que se está hablando, la palabra, como usted la definió en el original, tenía que ver con proclamar el evangelio. Y no es solo de concepto, sino es vivirlo, que es una fe activa, como usted compartía. Entonces, lo que acontece a través de los años, y más con el tema de la revolución industrial, es que viene el enemigo y viene y trata de distorsionar la definición de esta palabra. Y entonces ahí es donde ahora viene y pasa una palabra donde el profesional tiene que ver con dedicarse a algo por el que recibe un salario. Es decir, no es porque lo disfruto, sino que estoy en busca de un salario, de algo que me venga a complacer a mí. Y eso, de alguna manera, me encierra, me limita, me esclaviza. Y tenía que ver con una condición en la revolución industrial donde necesitaban gente para manejar las máquinas, para manejar las diferentes funciones dentro de la empresa. Entonces dijeron, ¿cómo hacemos? Y entonces es ahí donde comienzan a establecer un sinnúmero de cosas, de empezar a meter a los hijos en la escuela para irlos educando, y mientras van creciendo, ellos ya se van a volver especialistas, profesionales en lo que van a requerir. Entonces nosotros, sin darnos cuenta, lo que pasó es que nos pusieron en un lugar donde de alguna manera estamos encajonados. Y en resumen, tendría que decir, cuando escuchamos la palabra profesional, creemos que es algo a lo que yo no tengo acceso, es algo que está lejano. Y cuando escucho la palabra profesionales de la fe, nuestra mente no va a poder estar suelta o poder tener la liberalidad de poder enfocarse en lo que en el Espíritu se está hablando, porque la palabra profesional se va a querer establecer por la definición incorrecta que nosotros podemos tener. Y en este mismo ámbito del desarrollo
incorrecto de la palabra profesional, por allá de los tiempos de la Revolución Industrial, salió también otra palabra muy interesante, que es la palabra amateur. Y amateur era alguien en el original que era apasionado por lo que hacía, pero que no tenía una instrucción. Era alguien que amaba aquello a lo que se dedicaba, el oficio que desarrollaba, pero que por diferentes circunstancias, ya sea por medio, ya sea por falta de recursos, no podía profesionalizarse. Y siempre estamos hablando del uso desviado que se le dio de la palabra de su original, que fue usado en las escrituras, en el griego, en la iglesia primitiva. Pero es interesante ver también que salió esta otra palabra, alguien que era amateur, alguien que era muy apasionado, pero que no había podido desarrollar ni las técnicas ni el conocimiento para poder llegar a ser alguien a quien se le calificara como algo bien, o que hacía muy bien lo que se le había destinado a hacer. Yo creo que aquí podemos ver una diferenciación. Alguien que ha adquirido un conocimiento y alguien que hace las cosas por pasión. Nosotros los cristianos hacemos las cosas por pasión. Hacemos las cosas porque amamos a Dios. Eso es el origen de todos. Amamos a Dios primeramente porque Él nos amó primero. Amamos a Dios porque primeramente Él entregó a su Hijo por el perdón de pecados de cada uno de nosotros. Amamos a Dios porque en la eternidad Él nos creó, nos diseñó con un plan, nos diseñó con un propósito y sabemos que estamos aquí en la tierra para cumplir ese propósito, esos diseños y esos planes de Dios. Entonces no hay persona que se acerque a Dios sin que en Él venga ya implícito esa pasión por Dios, ese amor por Dios, ese amor por su obra, ese amor por hacer lo que en el camino uno va descubriendo que nació para hacer. Pero también podemos aprender algo, aunque fue una frase o un concepto desviado, podemos también relacionarnos con lo que pasa en lo espiritual con nosotros. Muchas veces estamos muy apasionados en hacer lo que Dios nos ha mandado a hacer, pero no hemos tomado el tiempo para buscar ni el recurso espiritual, que es el primero que tenemos que buscar, esa comunión íntima con Dios, ese deseo de escudriñar la palabra para tener toda la herramienta que la palabra de Dios nos da a través de mandamientos, a través de preceptos, a través de ordenanzas, de saber qué es lo bueno, qué es lo malo ante los ojos de Dios, de tomar ese tiempo de capacitarnos espiritualmente con todas las herramientas que Dios nos ha dado a través del ayuno, de la oración, de la comunión misma que Dios nos permite tener en la iglesia, donde nos afilamos, dice la palabra de Dios, que el amigo se afila como el hierro uno con otro, donde nos afilamos espiritualmente unos con otros, aprendiendo a convivir en comunidad y después de eso aprender dentro de la iglesia a salir hacia el mundo y tener ya espiritualmente las herramientas y la capacidad para poder, como decíamos al inicio, proclamar correctamente el evangelio y las buenas nuevas. Entonces tenemos personas que estamos muy apasionados, pero quizás no tenemos las herramientas espirituales. Entonces pudiéramos decir, pastor, que para ser alguien profesional necesitamos, lo más importante es la pasión. Así es. O sea, no lo hacemos por esperar algo, sino que estamos apasionados. Sin embargo, si solo nos quedamos ahí, caeríamos en una condición de amateur. Por tanto, lo que vamos a requerir es una capacitación en todo aquello que Dios en su plan quiere que nosotros hagamos, empezando por la parte espiritual y después ir conociendo a detalle a través de una dirección del Espíritu todas aquellas otras cosas que nosotros necesitamos volvernos profesionales. Vamos a ir a un corte y regresamos.